el doctor Diego Fernando Coral, ingeniero físico y magíster en física de la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Manizales, doctor en física de la Universidad Nacional de La Plata. Él nos va a estar dando hoy este seminario, así que en principio le agradecemos por la participación. Actualmente él se desempeña como profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad de Cauca, eh, clasificado como investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, adscripto al Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos de la Universidad de Cauca, y su área de investigación se centra en la síntesis, caracterización y aplicación de aplicaciones de nanopartículas magnéticas, específicamente en el área de aplicaciones biomédicas de nanopartículas de óxido de hierro, para el tratamiento del cáncer por hipertermia magnética, y en el área de aplicaciones catalíticas de nanopartículas en la síntesis por pirólisis de nanocompuestos de carburo para aplicaciones tecnológicas dentro del marco de la economía circular. Así que, bueno, sin más, te dejo la palabra y te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, es muy bueno volver, así sea de una forma virtual, pero bueno compartir con conocidos, con gente que hemos trabajado en algún momento y, y con todas estas nuevas generaciones de científicos que se están formando en el CIOP, una institución que si bien bueno, hice directamente mi trabajo, mi estancia doctoral allá, es una institución con la que he compartido mucho y la que le tengo un gran aprecio. Voy a tener un poquito el video para no tener algún problema en la presentación. Y, y bueno, entonces, como les comentaba, la charla en el seminario, se llama Experimentos de dispersión de rayos X a bajos ángulos, que es la técnica que comúnmente se conoce como SACS, y específicamente enfocada en el estudio de la agregación de nanopartículas en entornos celulares. Mi nombre es Diego Fernando Coral. Aquí les dejo mi dirección de email por si están interesados en hacer algún contacto, alguna colaboración académica, con todo gusto lo podremos hacer. Actualmente soy profesor del Departamento de Física de la Universidad del Cauca y pues este trabajo se desarrolló en conjunto con el Instituto de Física de La Plata, donde realicé mi trabajo doctoral y mi estancia postdoctoral. Estos resultados son más o menos, son resultado de todos estos años de trabajo que hicimos en el Instituto de Física de La Plata, que finalmente pues pudimos, pudimos llevarlos hacia un trabajo de investigación bastante interesante, que es justamente tratar de buscarle nuevas aplicaciones a la técnica de SACS, no solamente para lo que se utiliza comúnmente, que es para el estudio del tamaño, forma de nanopartículas, sino para ir un poquito más allá y darle o buscarle aplicaciones en la parte biomédica, específicamente pues a lo que se refiere a la interacción de las nanopartículas con células de cáncer específicamente. Bueno, la motivación de este trabajo viene de que las nanopartículas, específicamente para nanopartículas magnéticas o en general cualquier tipo de nanopartículas, tienen muchas aplicaciones en el área de la nanomedicina. Las podemos encontrar como nanovendajes, nanoimplantes, nanomarcadores, las podemos usar en la entrega controlada de medicamentos, lo que se conoce comúnmente como drug delivery, o en la nanoterapia, lo que se conoce como teragnósticos, son nanopartículas que sirven a la vez como diagnóstico, para usarlas en el diagnóstico de enfermedades o como terapia. Específicamente, pues mi área de trabajo es la nanoterapia en el cáncer, usar estas nanopartículas tanto en la terapia como en el diagnóstico de esta enfermedad. Aquí tenemos algunos ejemplos pues, de cómo se utilizan estas nanopartículas. Por ejemplo, en nanovendajes se utilizan nanopartículas impregnadas con factores de crecimiento o con agentes biocidas. Por ejemplo, las nanopartículas de plata son muy buenos antibióticos, matan las bacterias bastante rápido y de una forma muy eficaz.
Entonces se puede utilizar, por ejemplo, estas nanopartículas que sean biocidas o que tengan factores de crecimiento, se las puede aplicar en hidrogeles, y esos hidrogeles finalmente pues se los puede colocar como una especie de vendaje sobre alguna herida y pues promover el crecimiento de células nuevas, evitar que la herida se infecte. Otro tipo de aplicaciones también son en los nanoimplantes. Acá podemos ver esto que parecen como copitos de nieve, como esferas escarchadas. Son nanopartículas, estas son micropartículas, son de hidroxiapatita nanoestructurada con titanio. Y lo que ven acá, esto que parece una especie como de estrellita, como estrella poco deforme, es un osteoblasto, que es una célula de los huesos. Entonces aquí podemos ver cómo este osteoblasto se pega o se adhiere a estas micropartículas nanoestructuradas de hidroxiapatita con titanio. ¿Esto qué nos permite hacer? Esto nos permite hacer un nanoimplante, que las células se puedan regenerar o se puedan unir a través de hidroxiapatita nanoestructurada. Aquí podemos ver también una imagen un poquito más grande, estas son imágenes de SEM, donde podemos ver aquí en un color un poco rojo las células, cómo se van adhiriendo con, con la hidroxiapatita estructurada. Y aquí podemos ver entonces un ejemplo de cómo se utilizan nanopartículas magnéticas para el diagnóstico y para el tratamiento de tumores, del cáncer. Aquí podemos ver un ratoncito al que se le han inyectado nanopartículas magnéticas. Esas nanopartículas magnéticas se las puede funcionalizar para que detecten células de cáncer y cuando encuentran una célula de cáncer se pegan. Se pegan a esas células y podemos hacer imagen de resonancia magnética, entonces vamos a tener un contraste muy bueno donde están los tumores. Esto es excelente porque esto nos permitiría, por ejemplo, detectar metástasis. Si tenemos un tumor localizado totalmente, podemos ver si ese tumor o cuánto se ha expandido el tumor observando simplemente una imagen de resonancia magnética nuclear. Esto nos permite ver un contraste mucho mejor del contraste que se tiene actualmente. Y pues una vez tengamos las nanopartículas en el tumor, localizadas en el tumor, podemos aplicar campos de radiofrecuencia para calentar ese tumor, para calentar las nanopartículas. Las nanopartículas pues transfieren este calor al tumor, quemando las células por un procedimiento que se conoce como hipertermia magnética. Entonces las aplicaciones de estas nanopartículas en la parte biomédica son muy buenas y son muy amplias, por lo cual entonces nos va a permitir o esto nos lleva a tener un amplio campo de trabajo en la aplicación de nanopartículas. Entonces, lo que podemos ver acá de esta imagen y de todas estas aplicaciones es que todas las aplicaciones biomédicas tienen algo en común, que es que la nanopartícula debe estar en contacto con las células, sea porque le transfiere un agente biocida, sea porque le transfiere o porque esta nanopartícula está formando un ligamento entre dos células, o sea, porque le vamos a generar calor con estas nanopartículas. Siempre tenemos nanopartícula en contacto con la célula. Y estas nanopartículas entonces usualmente son fagocitadas por las células y agrupadas en unidades que las vamos a llamar endosomas. Y aquí podemos ver una imagen de una célula fagocitando estas nanopartículas. Acá podemos ver el núcleo de la célula, esta es como la membrana celular acá arriba. Este en un color gris un poquito más oscuro es la parte del citoplasma. Acá afuera, donde está la flechada, es la parte externa de la célula. Y podemos ver estos puntitos negros que vemos acá, tanto en la parte de afuera de la célula como en la parte de adentro, son nanopartículas magnéticas, nanopartículas de magnetita. Y esta imagen es interesante porque podemos ver cómo es el proceso de fagocitosis de estas nanopartículas. Y lo que podemos ver acá son estos pequeños brazos, como estos que vemos acá, de citoplasma, de la membrana celular, que van agrupando a las nanopartículas por un proceso que se llama fagocitosis y después las pasa adentro del citoplasma en unidades que se llaman endosomas. Como podemos ver aquí, por ejemplo, hay un endosoma, aquí tenemos otro endosoma señalado por esta flecha C, y donde las nanopartículas están adentro de la célula totalmente agrupadas. Entonces, esto siempre va a pasar o es algo que va a pasar cuando tenemos las aplicaciones biomédicas. Las nanopartículas usualmente van a ser endocitadas por la célula. Y esto obviamente cambia
la agregación de la nanopartícula, porque pueden haber acá hay nanopartículas que están agregadas, pero no tan agregadas, por decirlo de alguna forma, o partículas libres que no están agregadas, pero cuando entran al entorno celular ya empezamos a ver una superagregación de esas nanopartículas. Y ese es el objetivo que nosotros nos trazamos, tratar de identificar cómo es esa estructuración. Sabemos que se estructuran en unidades bastante compactas y saber cómo cambia acá esta estructuración fuera de la célula con la estructuración dentro de la célula. Como ya lo vieron, entonces la fagocitosis modifica el estado de agregación de las nanopartículas. Aquí tenemos una imagen TEM de nanopartículas, donde las podemos ver. Se puede ver acá la forma, se podría hacer un conteo del tamaño de las nanopartículas y su forma. Y lo que podemos ver, por ejemplo, cuando estas nanopartículas están en una suspensión coloidal, es que por interacciones, ya sean magnéticas, electrostáticas, esteréticas, estas nanopartículas se agregan. Y aquí vemos una imagen de CryoTem, de una suspensión coloidal, donde podemos ver más o menos cómo están distribuidos esos agregados de nanopartículas en suspensión coloidal. Y es más, pues podemos contar el número de nanopartículas que hay por agregado y podemos hacer una distribución de agregados o de tamaño y de número de partículas de agregado. Esto cuando está en suspensión coloidal, pero como ya lo vimos, cuando está en la célula, pues esta misma nanopartícula se agrega y se agrega bastante. Es un estado de agregación bastante alto y las fuerzas que se involucran acá pues son una fuerza mecánica que es la que hace la célula para fagocitar las nanopartículas y pues aquí es un entorno altamente energético porque estas partículas son magnéticas, pues tenderán un poco o la fuerza magnética estará aquí jugando un papel importante. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que hemos visto cuando vamos a hacer microscopía de transmisión de alta resolución sobre uno de estos endosomas, empezamos a ver unas formas que pueden ser de alguna forma raras, o sea, que no están totalmente compactadas, sino que hay espacios en blanco entre las nanopartículas. Mira, aquí hay un espacio vacío. Y aquí, por ejemplo, hay algo interesante que vimos que son que estas nanopartículas están organizadas en forma de anillo. Entonces, si bien las nanopartículas están en un entorno bastante comprimido, pues por las interacciones que se producen entre ellas, como les dije, que pueden ser del orden magnético, electrostático, esterético, se pueden generar este tipo de estructuras. Y este tipo de estructuras más o menos tienen un tamaño aproximado de 60, 70 nanómetros. Miren que acá el endosoma es bastante grande, ¿no? Nuestro endosoma es del orden de los micrómetros y dentro de esos micrómetros, de esa estructura bastante grande, estoy observando estructuras más chiquititas, más o menos en el orden de los nanómetros, que se están formando dentro de esos endosomas. Y por tener este orden de tamaño, más o menos, pues son muy susceptibles de ver con la técnica de Sachs. Estamos dentro del orden de sensibilidad de la técnica. Entonces queremos ver cómo es este cambio de una estructura más o menos no tan lineal, pero sí como de algunas estructuras más o menos lineales, ramificadas, se cambia a una estructura de este tipo. Y ese es el interés de este trabajo. Entonces, como les dije, esa es la pregunta que nos hicimos. ¿Es posible determinar el estado de agregación de las nanopartículas en entornos celulares? La respuesta de plano es sí, y pues lo hacemos con microscopía electrónica de transmisión. Esto permite ver los endosomas, como ya vimos en la imagen, su forma y su tamaño, pero no permite cuantificar la cantidad de partículas que hay por célula, lo que usualmente conocemos como uptake. Entonces, sí, podemos ver la forma, podemos ver el tamaño, podemos ver algunas estructuras, pero pues no nos permite de alguna forma cuantificar cuántas nanopartículas han sido endositadas por la célula. Entonces vamos a otra técnica que es la de interés, la dispersión de rayos X a bajos ángulos, que permite observar la forma y tamaño tanto de las nanopartículas como de las estructuras que se forman dentro de los endosomas y su cuantificación. Debido a que el endosoma es bastante grande, estamos hablando del orden de los micrómetros, pues no permite observar el tamaño y la forma del endosoma, pero sí, si hay alguna estructura que se está formando dentro de ese endosoma, pues esa sí la voy a poder observar siempre y cuando pues esté en el rango de medida de Sachs. Y la otra pregunta que nos hicimos es, bueno, si podemos determinar estructuras, ¿podemos utilizar Sachs para determinar el estado de agregación y cuantificar las nanopartículas en entornos celulares? Porque necesitamos saber cuántas partículas
hay por célula, porque esto después es importante para las aplicaciones biomédicas, saber con cuántas partículas puedo contar para llevar un medicamento, para producir una terapia exitosa. Entonces necesito conocer cuántas nanopartículas, cuál es la concentración de las nanopartículas en los entornos celulares. Entonces, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Primero, determinar la sensibilidad de la técnica. Es decir, cuál es el número de células iluminadas por el haz de rayos X que yo debo tener para poder obtener una medida con una resolución buena que me permita hacer un modelamiento de esos datos y a partir de ese modelamiento, pues, poder responder la pregunta que nos estamos haciendo. Debemos también aquí entonces comparar el patrón de dispersión de las nanopartículas cuando las medimos en suspensión coloidal y de las nanopartículas fagocitadas. Esto es importante pues porque la célula es un ente biológico y la célula puede degradar las nanopartículas. Entonces, si se empieza a ver una especie de degradación de la nanopartícula, pues vamos a poder observarla también con SACS. Si el tamaño de la nanopartícula cambia, si su forma cambia, por esta fagocitosis, por la propia actividad biológica, pues eso lo podemos ver también con SACS. Y finalmente, pues necesitamos determinar una propiedad asociada a SACS, a la dispersión, que dependa de la concentración. Y si podemos determinar esta propiedad y podemos medirla a partir de SACS y podemos controlarla a partir de SACS, pues podemos de alguna forma medir la concentración de nanopartículas que hay por célula o que hay en una concentración de células. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es más o menos lo que nos vamos a presentar aquí en el trabajo. Y lo primero que vamos a hacer, pues, es estudiar, hacer el montaje experimental. ¿Cuál es el montaje experimental? Entonces, vamos a usar la radiación de sincrotrón, porque es una radiación que me permite un alto grado de luminicidad, una intensidad bastante buena de los rayos X. Entre más intensos sean los rayos X, pues sean los rayos X, pues menos tiempo de medida voy a necesitar. Y esto es bueno porque pues las células no se quedan en suspensión, las células como son bastante pesadas tienden a precipitar. Entonces, entre más rápido las pueda medir es mucho mejor porque voy a evitar esta precipitación de las células. Y pues si mido, por ejemplo, 5 minutos, estaré empezando a medir células, pero a los 5 minutos no estaré midiendo nada porque ya no va a haber ninguna célula que sea iluminada por el haz. Entonces, la radiación sincrotrón me permite hacer estas medidas en 15 a 20 segundos, lo cual es pues formidable cuando estamos hablando de sistemas que no son estables en suspensión. Entonces lo que vamos a ver es eso, vamos a utilizar esos rayos X, vamos a iluminar una suspensión de células que están cargadas con nanopartículas en su interior, vamos a observar el patrón de dispersión, lo vamos a modelar con unos modelos físico-matemáticos que me van a permitir obtener a partir de ese modelamiento el tamaño de las nanopartículas, el uptake y la agregación. Recordemos que el uptake es la cantidad de nanopartículas que han sido endositadas por las células, o que han sido fagocitadas por las células. Entonces, para entender un poquito, hagamos un poquito de repaso de lo que es la técnica o el fenómeno físico asociado a la técnica SACS, que es la técnica de dispersión de rayos X a bajos ángulos. Y recordemos que esa dispersión se hace por los electrones por los que está compuesto la materia. Entonces, este es el diagrama típico de la dispersión de rayos X, donde tenemos dos puntos de dispersión en un material. Esos puntos dispersan los rayos y podemos asociar dos vectores unitarios, S y S0, donde S0 sería el vector unitario que corresponde al vector de incidencia de los rayos X. S sería el vector dispersado y podemos definir entonces un vector de onda que será proporcional a la diferencia, a la norma de la diferencia de estos dos vectores unitarios. Y ese vector de onda Q, que es lo que nos va a interesar acá, tiene una norma de 4pi por seno teta.
Y entonces la interacción entre estos dos haces dispersados por dos puntos de dispersión o dos focos de dispersión en un material me van a producir un patrón de interferencia, que es lo que voy a observar y voy a analizar en la técnica de Sachs. Ese patrón de interferencia corresponde a una representación del espacio recíproco de la distribución electrónica del material. Entonces tenemos en el espacio real, tenemos por ejemplo, un ejemplo más sencillo, es que los electrones de ese material se distribuyen uniformemente en una esfera de radio R con una distribución electrónica ρ sub R, y cuando vamos a Sachs lo que vamos a ver es una representación en el espacio recíproco de esta distribución. Y lo que vemos usualmente entonces es este patrón de interferencias donde el radio de este patrón es el vector de onda y que se mueve en un vector psi alrededor de que se mueve en la dirección azimutal alrededor del patrón. Entonces tenemos en el espacio real la distribución electrónica estará caracterizada por ρ sub R, y en el espacio recíproco pues va a estar representada por la intensidad, que depende tanto del vector Q como de la posición azimutal de donde se encuentre este vector Q, del largo del vector como de la posición angular donde se encuentre ese vector. Para un objeto centrosimétrico, entonces tenemos que la intensidad dispersada es directamente proporcional a la amplitud, al cuadrado de la amplitud dispersada. Aquí en este caso, expresada como la función f de q y r, donde esta es una función de forma, donde se conoce como factor de forma, y r pues es el radio de la esfera. Y donde I sub E también entonces es la intensidad dispersada por un solo electrón, y pues esta expresión o el factor de forma está dada por esta expresión que estamos viendo acá, donde miren que depende del volumen, depende de la densidad electrónica y depende de esta función, donde esta función gamma es la función de correlación de los electrones y el material, que es un poco la que me está diciendo cómo se están correlacionando un electrón con el otro, y me está dando un poco la forma. Entonces esta función gamma es la que yo la puedo cambiar dependiendo si considero una distribución o una correlación esférica, una correlación tipo Corchel, una correlación tipo cilíndrica, en fin. Esto es lo que va a decir la forma, cómo se están correlacionando los electrones dentro del material. Y obviamente pues directamente depende de esa función gamma de R. Y esta función a su vez depende tanto de la forma como del tamaño del material. Entonces, una vez definida la forma de gamma sub R, uno puede resolver esta función, uno puede resolver esta integral y encontrar pues diferentes resultados. Cuando hablamos de una esfera rígida de radio R, pues la solución a esa integral tiene esta forma donde este se conoce como el factor de forma esférico, y tiene un patrón interesante acá, que es este patrón gamma, donde ese patrón gamma, delta eta es igual a R0 por la diferencia de la densidad electrónica, siendo R0 el radio de Thomson, y delta rho es la diferencia entre la densidad electrónica del material o de la esfera y la densidad electrónica del material donde se encuentra esa esfera. Entonces, este parámetro es importante, y este justamente es el que nos va a ayudar ahora para las aplicaciones de este trabajo y de esta exposición. Bueno, otros factores, por ejemplo, si tengo un tipo Corchel, bueno, tenemos acá el factor de forma, que será el mismo factor de forma esférico, pero evaluado de esta forma, con estos parámetros que aparecen acá. Si tengo un disco plano, pues el factor de forma también va a cambiar de esta forma. Aquí me aparecen unas funciones de Bessel. Entonces, bueno, todo depende de cómo se resuelva la ecuación anterior. Vamos a encontrar un factor de forma correspondiente. Lo interesante acá también es que si las nanopartículas se van juntando unas con otras, pues vamos a tener fenómenos de interferencia de los patrones dispersados por una partícula y por la otra partícula. Entonces, eso hace que se necesite un factor de estructura que me va a decir qué tan cerca o qué tan lejos están las nanopartículas unas de otras. Y ese factor de estructura pues depende de la forma del agregado. Los más utilizados para las nanopartículas son el factor de forma masa fractal, que las nanopartículas empiezan a organizarse
o su masa empieza a aumentar en forma de un fractal, o el hard sphere, que me está diciendo qué tan cerca y qué tan fuerte es la unión entre nanopartículas, o una estructura lamelar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una estructura masa fractal para la agregación de nanopartículas, y lo que podemos ver cuando estamos analizando SACS para una estructura masa fractal es que la intensidad depende como Q elevada a una potencia, donde esa potencia es un número que va a estar entre 1 y 3, siendo 1 pues con una estructura totalmente lineal, la intensidad va como Q a la menos 1, cuando la intensidad va como Q a la menos 3, pues es una entidad totalmente esférica, compacta, pero si tenemos, por ejemplo, exponentes entre 1 y 3, pues sobre todo exponentes decimales, lo que vamos a ver son estructuras como estas. Por ejemplo, si el exponente es 1.66, esto quiere decir que la dimensión fractal es de 1.66, entonces es una estructura ramificada, abierta, pero si estamos, por ejemplo, en un factor en una dimensión fractal de menos 2.5, es más cercana al 3, pues es una estructura un poco más compacta. Entonces así podemos ver los crecimientos de nanopartículas en una estructura masa fractal. Y pues ese factor de estructura, la forma más sencilla de incluirlo en nuestro patrón es hacer que sea directa la intensidad, sea directamente proporcional a S de Q y pues al factor de forma, al cuadrado del factor de forma. Entonces esta es la forma más sencilla de incluir ese factor de estructura en nuestro patrón o en nuestro modelamiento del patrón de dispersión de rayos X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a medir un patrón de este tipo. Esto es lo que nos da cualquier equipo de SACS. Nos da una imagen de ese patrón de interferencia, un patrón de dispersión de rayos X. Y lo que vamos a hacer es tomar un radio que va a estar dado por el vector Q, y ese radio lo empiezo a mover en el ángulo azimutal. Entonces voy leyendo las intensidades que están en ese radio y después saco un promedio. Y para cada valor de Q voy a tener un valor de intensidad. Entonces aquí tengo, para cada valor de Q, tengo un valor de intensidad. Y a medida que me voy moviendo para diferentes Q, pues voy armando este patrón que estamos viendo acá, que lo he dividido en 4 partes. En las partes 3 y 4 lo que observamos es tanto la forma como el tamaño de las nanopartículas. La forma y el tamaño va a estar dado por la cantidad de estas oscilaciones que podemos ver acá, la cantidad y la calidad de estas oscilaciones, porque entre menos oscilaciones tenga, pues voy a ver un sistema más polidisperso en tamaño, y también pues la posición me va a dar el tamaño medio de la nanopartícula. La posición donde se encuentran estas oscilaciones me va a dar el tamaño medio de la partícula. Y acá en la parte 4, en la parte final, donde estamos en valores de Q bastante altos, vamos a ver que aquí la intensidad varía como Q a la menos 4, y esto es lo que vamos a llamar zona de Porot, y lo que me está dando aquí, o lo que me está reflejando esta zona, es la parte superficial de la nanopartícula. La intensidad superficial varía como Q a la menos 4 cuando son esferas totalmente lisas. Entonces esta parte 3 y 4 me da información acerca de la nanopartícula, su forma y su tamaño. La parte 2, más o menos en un rango de Q medio, me está dando información acerca del agregado, acerca de su tamaño y de su forma. Usualmente esta zona, cuando el sistema no es agregado, pues tendería a un plató, tendería esto a volverse una constante, es decir, que no dependería de la zona la intensidad no dependería del vector de onda, y esta zona se llama zona de Guinier. Y pues esta zona me dice más o menos la agregación, me está diciendo la agregación. Cuando no tengo pendiente, cuando esto es así plano, pues digo que el sistema no está agregado, pero cuando esto empieza a subir o a bajarse la intensidad, pues empieza a demostrar que hay un agregado. Y finalmente, pues tenemos acá la zona 1, donde la zona 1 sería o estaría considerando el Guinier no de la partícula, sino del agregado, donde ya no hay donde ya los agregados pues ya no tienen ninguna injerencia, o la intensidad ya no depende del vector de onda. Entonces, esto es lo que puedo sacar o lo que puedo interpretar a partir de un patrón SACS. La forma y tamaño de las nanopartículas y la forma y tamaño de los agregados.
Para eso pues puedo utilizar diferentes instalaciones, como las instalaciones que se pueden obtener en un sincrotrón, como la imagen que vemos acá. Este es del sincrotrón de Campinas, no el nuevo, sino el viejito, el anillo viejo, donde hicimos todos estos experimentos. Todavía no hemos tenido la fortuna de utilizar Sirius, pero esperamos poder hacerlo pronto. O en un tipo de laboratorio más pequeño, como el que estamos viendo acá, la imagen que estamos viendo acá es un laboratorio más pequeño. Este es la cámara SAX que tienen en la Universidad de Sao Paulo. Pero en los dos se pueden hacer los experimentos, como ya les dije. La diferencia es que en el sincrotrón tengo mucha más luminiscencia, mucha más intensidad de los rayos X, por lo tanto, pues voy a tener tiempos más pequeños de medida. En cambio, en estos equipos donde las fuentes de rayos X son de cobre, son filamentos de cobre, entonces la intensidad es muy baja, voy a necesitar tiempos más altos de medida. Entonces aquí unos parámetros, por ejemplo, la distancia de muestra detector me va a definir el rango de Q. Entonces acá en el sincrotrón lo puedo variar. Acá también se puede variar con un rango un poco menor. Acá se puede lograr hasta 2-3 metros. Acá pues se puede lograr hasta 1,5 metros más o menos. Eso me define el rango de Q que voy a obtener. El detector me va a definir la resolución de Q y el rango de la intensidad, que también es importante. Y pues la fuente, que como les dije define la potencia de los rayos X, y entre más potentes, pues menos tiempo de medida. Entonces se puede utilizar las dos instalaciones, pero pues hay que definir cómo sería un experimento un poco más evitando o considerando los grandes tiempos de medida que se utilizan en las cámaras más pequeñas de SAX, en las cámaras de laboratorio. Bueno, entonces empecemos a los resultados. Una vez dicho eso, entonces empecemos a analizar diferentes suspensiones coloidales, las cuales pues, nos van a servir para lograr nuestro objetivo, que es determinar la estructuración de nanopartículas. Entonces, para esto utilizamos diferentes nanopartículas que podemos ver aquí en esta tablita y son totalmente diferentes. Tenemos una nanopartícula de 6 nanómetros de diámetro, recubierta por ácido cítrico, realizada por coprecipitación. Tenemos una partícula de 11 nanómetros de diámetro, recubierta con ácido dimercaptosuccínico, sintetizada por la técnica de descomposición térmica. Tenemos acá una de 13 de diámetro, también por descomposición térmica. Tenemos una de 26 nanómetros de diámetro y de 24, recubiertas por citrato de sodio, realizadas por el método de Poliol. Y lo que podemos ver acá es la morfología. La morfología es importante porque tenemos tres tipos de nanopartículas que son single core, que son simplemente la nanopartícula en suspensión, agregada obviamente por estas interacciones magnéticas, electrostáticas, estéricas. Y tenemos estas que son multicore, las hemos llamado nanoflores, porque pues, como podemos ver acá en la imagen TEM de estas nanopartículas, se agregan permanentemente como una especie de flores, formando una estructura tipo flor. Entonces, son diferentes nanopartículas que están en diferente estado de agregación, de diferentes tamaños, que nos van a permitir hacer este tipo de análisis. Acá pues podemos ver las imágenes TEM, hemos hecho acá calculado el radio de las nanopartículas, y pues acá para las muestras C y D, que corresponden a las muestras 26 y 24 NF, que son multicore, pues tenemos una distribución bimodal, el primer pico correspondiente al tamaño de la nanopartícula y el segundo pico correspondiente al tamaño de la nanoflor. Más o menos pues los radios están por debajo de los 10 nanómetros, son bastante pequeñitas, la nanopartícula es bastante pequeña. Entonces, vamos a hacer SACs de estas nanopartículas. Aquí podemos ver el patrón de SACs de la muestra que tiene un tamaño de 11, le hemos llamado 11 NP. Y lo que podemos observar es, como les decía, estas oscilaciones que me están dando el tamaño de la nanopartícula, y también además la cantidad de oscilaciones y la calidad de oscilaciones me da razón sobre la distribución de tamaño. Aquí podemos ver que es una muestra que no tiene una distribución de tamaño tan alta, que es más o menos
monodispersa, tiene algo de polidispersidad, pero es monodispersa. Y podemos ver acá justamente esta parte donde no observamos un Quinié, es decir, no estamos observando que la intensidad sea constante en este rango, por lo tanto me está dando razón de que la muestra está agregada. Eso es lo que puedo decir a partir del análisis del gráfico, pero pues necesitamos hacer un modelamiento para cuantificar todo eso. Y ese modelamiento pues, me va a permitir hacer un ajuste de ese patrón de dispersión y a partir de la calidad de ese ajuste, pues encontrar justamente el tamaño de la nanopartícula, tamaño del agregado y demás. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando fuimos a hacer o cuando hacemos los SACs de los diferentes tipos de nanopartículas, lo que observamos es que los SACs son tan diferentes como diferentes son las nanopartículas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada patrón requiere un modelamiento diferente. Miren que este acá tiene las oscilaciones, este no las tiene, este las tiene pero muy poco marcadas. Acá la parte de la agregación pues tendería a tener como una respuesta de Q a la menos D, pero miren que acá no. Acá es como si la intensidad empezara a subir. Entonces tenemos como patrones muy diferentes para cada una de las muestras y era de esperarse. Si cada muestra es bastante diferente, no es una única familia de muestras, pues también los patrones que se van a obtener son totalmente diferentes. Entonces el reto aquí es encontrar qué patrón o qué modelamiento, perdón, o qué modelo físico-matemático podemos utilizar para ajustar cada uno de estos patrones. En sí, como les dije, pues todos los patrones fueron ajustados con este modelo. La intensidad la expresamos como la sección eficaz, la intensidad dispersada por la sección eficaz, y esto es igual a NP, donde NP es la densidad de número de partículas, por una función P de Q, que es una función que lleva en su interior al factor de forma de las partículas, pero lo importante es que también lleva esta función GDR. Esta función de GDR me está dando cuenta de la polidispersidad. Nosotros, de la polidispersidad de tamaño, nosotros utilizamos una función log normal. Y lo que vamos a utilizar en este caso, como nuestras nanopartículas son esféricas, pues la función F será el factor de forma esférico, que está expresado de esta forma. Entonces, nuestros patrones van a ser ajustados o van a ser modelados con esta función y ahora queda determinar cuál es la mejor forma o cuál es el modelo matemático para la función de estructura, para el factor de estructura S. Entonces, para la primera muestra, que es la muestra 6NP, podemos ver que pues está para bajos ángulos, para la intensidad empieza a disminuir como Q a la menos 2 por 10 a la, perdón, Q a la menos 2.19, y esto pues me está dando razón de que la nanopartícula está agregada de una forma fractal. Entonces para eso voy a utilizar como S el factor de estructura de masa fractal, que depende tanto de Q como de esta seda, donde esta seda me está dando razón del tamaño del agregado. Y depende también de este parámetro de sub f, que es la dimensión fractal. Entonces aquí me está dando estos dos datos. La dimensión fractal que me va a dar la forma del agregado y este parámetro seda que me va a dar razón del tamaño del agregado. Entonces esto para esta nanopartícula. Para las otras nanopartículas, las 24 y las 26F, sabemos por las imágenes TEN que son nanoflores, es decir, que cada nanopartícula, o mejor dicho, que las nanopartículas están agregadas, son agregados permanentes y están formando estructuras tipo flores. Eso quiere decir que las nanopartículas están muy cerca unas de otras, están demasiado cerca, están tocándose y hay una gran cantidad de nanopartículas dentro de estas nanoflores. Cuando pasa eso, cuando las nanopartículas están muy cerca unas de otras, conviene utilizar el factor de estructura del Hart-Sperr, que justamente lo que me dice o lo que me da o lo que obtengo de acá es este parámetro RHS, que es el radio del Hart-Sperr, que me está dando razón de que pues qué tan cerca están las nanopartículas unas de otras, y pues si están en contacto lo que se esperaría es que ese radio sea igual, más o menos igual al tamaño de la nanopartícula. Y también aquí lo interesante es este parámetro FDP, que es el número de partículas que están en el agregado. O sea, FDP me da razón del número de partículas que están formando los agregados, o los primeros vecinos, ¿no? Recuerden que esto depende mucho del rango de medida que tenga X-axis. Entonces,
que tenga SACS. Entonces FEP me está dando el número de partículas que están agregadas dentro del radio de Hartsferg. Y acá también yo por los TEM sé también otra cosa. Sé que hay la nanopartícula que está totalmente agregada, que la puedo representar por este factor de estructura Hartsferg, y aparte tengo las nanoflores, y las nanoflores todavía están en el rango de medida y están distribuidas. Entonces, a esta parte de acá, a esta intensidad con el factor de estructura del Hartsferg, que me dice cómo están las nanopartículas dentro del agregado, le voy a sumar la dispersión de las nanoflores. Entonces aquí por eso tengo dos contribuciones a la intensidad, la de la partícula y la de la nanoflor. Y esto me va a dar dos distribuciones de tamaño. Una distribución de tamaño para la partícula y otra distribución de tamaño para la nanoflor. Como habíamos visto en las imágenes TEM, que esto era una distribución bimodal. Entonces esto también lo debo llevar a SACS y lo llevo de esta forma. Finalmente, entonces tenemos las nanopartículas 11 NP y 13 NP, que para bajos Q se comporta como un masa fractal. Pero aquí también sabemos algo más de las nanopartículas que nos va a permitir el modelamiento, que al hacer estas nanopartículas están recubiertas por ácido dimercaptosuccínico, y para hacerlo ellas pasan por un procedimiento de cambio de ligando. Inicialmente están recubiertas por ácido oleico. Este ácido oleico se quita de la superficie y después se pega el DMCA, el ácido dimercaptosuccínico, y al hacer este intercambio de ligando, pues las nanopartículas quedan desnudas y pueden magnéticamente agregarse. Es decir, que nuevamente tenemos en este esquema que las partículas están agregadas y están cerca unas de ellas. Y cuando las partículas están cerca unas de ellas, si quiero saber qué tan cerca están, pues utilizo el factor de estructura masa Hartsferg. Entonces aquí tengo, por este lado me está diciendo que es un masa fractal y por este lado me está diciendo que es un Hartsferg. Entonces utilizo los dos factores de estructura. Una fracción de las partículas que responden al masa fractal y una fracción de las nanopartículas que corresponden al Hartsferg. Entonces, de esta forma ya sé cómo incluir los factores de estructura en cada una de mis muestras. Ahora sí hago el respectivo modelamiento. Yo utilizo estas ecuaciones para ajustar mis patrones de SACS y aquí lo podemos ver. La curva roja corresponde al ajuste, las esferitas negras corresponden a los datos experimentales y podemos ver cómo nuestras funciones matemáticas, nuestros modelos físico-matemáticos representan bastante bien nuestros resultados experimentales. Además podemos ver acá la distribución de tamaño de partícula y pues como era de esperarse, para las partículas 26F y 24F, las distribuciones de tamaño son bimodales. Y como les dije, pues a partir de este ajuste ya podemos sacar parámetros estructurales y parámetros morfológicos de las nanopartículas. Podemos ver aquí la comparación, por ejemplo, de los radios de TEM con los radios de SACS. Son similares, están dentro del orden del error. Entonces estamos obteniendo parámetros que son razonables. Y podemos ver acá los parámetros de estructura. El radio de Hartsferg, que como les dije, pues se debe ser equiparable con el tamaño de partícula. Son más o menos similares. FP, que como les dije es la cantidad de nanopartículas que hay en un volumen de Hartsferg. Para las nanopartículas con los modelamientos que se los hizo con el masa fractal, podemos obtener el tamaño del agregado, más o menos acá lo vemos, y la dimensión fractal, que me está dando la forma del agregado. Es superior a 2,5, entonces más o menos estos son agregados, no son tridimensionales del todo, pero son agregados más o menos tridimensionales abiertos. Y por acá también puedo encontrar el radio o comparar los radios de las nanoflores. Son comparables dentro del error, están bastante bien, entonces los resultados que hemos obtenido acá por SACS son bastante comparables con lo que hemos obtenido por TEM. Entonces ya tenemos caracterizadas nuestras suspensiones coloidales. Ahora tomamos esas suspensiones coloidales, esas nanopartículas, y las llevamos a las células. El principal problema acá que tuvimos es la sensibilidad del detector. En los cultivos celulares o por célula hay una
poca cantidad de nanopartículas por célula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a necesitar muchas células para poder obtener un patrón de dispersión que sea medible y que sea analizable. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos hacer acá? Primero, ir a determinar esa sensibilidad del detector. ¿Y qué hicimos? Medir las dispersiones coloidales a diferentes concentraciones. Fuimos diluyendo las diferentes dispersiones coloidales. Aquí les muestro dos ejemplos, para la muestra 6 NP y para la muestra 13 NP. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que partimos de un patrón original, por ejemplo, que lo podemos ver, es muy bonito, muy lineal, pero a partir de que vamos disminuyendo la concentración, empezamos a ver esto, por ejemplo, que esa parte a altos valores de Q se va perdiendo un poquito. Es más, miren acá esta curva celeste, celestita clara, que es la que está a menos concentración, ya casi se pierde por completo. Es una constante, entonces esto nos está dando mucha información acerca del background, pero pues estamos perdiendo información acerca de la nanopartícula. Miren que aquí podemos ver esta rodilla, pero acá ya no la podemos ver. Y acá pasa lo mismo, más o menos se va perdiendo información en esta parte de acá. Entonces, al realizar este análisis dijimos, bueno, más o menos una concentración de nanopartículas que en la que todavía se pueda ver algo de 0.01 miligramos por mililitro. Esa debería ser como una concentración que deberíamos tener, miligramos de nanopartícula por mililitro, que deberíamos tener en nuestras células. Entonces, pues hicimos esas cuentas. Vamos a suponer que queremos una concentración en las células en nuestro cultivo de 0.01 miligramos por mililitro. Más o menos los valores de uptake que se obtienen es alrededor de 20 picogramos de magnetita por mililitro. Son valores que experimentalmente hemos venido obteniendo por diferentes técnicas. Entonces, pues hacemos la cuentita. Si el uptake lo puedo calcular como la concentración de nanopartículas dividido la concentración de células, esto es concentración volumétrica, entonces pues la concentración de células será la concentración de nanopartículas dividido el uptake. Hacemos la cuenta con estos valores que obtuvimos acá. Este lo obtuvimos de Sachs, este es un valor experimental y pues nos da que más o menos necesitamos tener un cultivo de 500.000 células por mililitro para asegurar un patrón de dispersión que se pueda medir y que se pueda analizar. Entonces, este es un valor bastante importante porque esto nos dice cuál es el número de células que debo tener, cuál es la concentración de células que debo tener internalizadas para poder llegar a estos resultados. Obviamente, pues esto es considerando que todo es homogéneo, que todo es bonito, que todas las nanopartículas tienen, que todas las células tienen la misma cantidad de nanopartículas, pero esto pues no es cierto. Entonces, pues tenemos que llegar a un poquito de valores más altos. Entonces nosotros, para asegurarnos, llegamos al doble, o propusimos utilizar el doble, 1.000.000 de células por mililitro. Preparamos cultivos celulares de la célula B16F0, esta es una célula cancerígena de melanoma, de ratón. Estas acá podemos ver una imagen de TEM de las celulitas, pero no es microscopio óptico, no es TEM, es microscopio óptico. Podemos ver cómo son las células, son las ausadas, perdón. Podemos ver aquí sus núcleos y podemos ver cómo son esas células, y después pues les internalizamos con 116 microgramos de la nanopartícula por mililitro. Y aquí podemos ver entonces en estas imágenes cómo los endosomas se han formado dentro de las células B16. Las nanopartículas están dentro de la célula B16. Lo importante fue que pudimos medirlas, pudimos hacer microscopía de alta resolución y pues podemos obtener, por ejemplo, acá podemos ver los planos cristalinos que se corresponden con la magnetita, el plano 1,1 con una distancia de 0.46 nanómetros, y pues también podemos hacer difracción de electrones en un endosoma, en un único endosoma. Pues podemos ver que efectivamente, pues en cuanto a composición, que es magnetita, no ha cambiado. Y eso es importante porque recuerden que les dije que en el proceso biológico la composición, la forma, tamaño puede cambiar, porque la célula empieza a hacer digestión de la nanopartícula, entonces cambia su estructura química y su estructura física. Entonces, esto es importante porque mantenemos la fase magnetita dentro de la célula. Bueno, entonces, tomando 1.000.000 de células que están internalizadas, podemos medir Sachs. Entonces, estos son los patrones de dispersión de Sachs de las nanopartículas adentro de las células. Ya estamos midiendo nanopartícula adentro de la célula. El modelo que utilizamos es exactamente el mismo
Y como pueden ver, pues las curvas son muy similares a las curvas que obtuvimos para las nanopartículas en suspensiones coloidales. Y esto es lo que se buscaba. Buscábamos una concentración que nos permitiera ver esto. Entonces pudimos ver todas estas nanopartículas y pudimos ajustarlas con el modelamiento. Hay algunas cuestiones, bueno, que todavía no se han podido solucionar, de pronto un poquito que cambien la forma, y ahora vamos a ver qué significa eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ajustar? Podemos sacar los parámetros. Estos son los parámetros de Sachs, del radio de Hartsferd, de la densidad de nanopartículas, del tamaño del agregado en Hartsferd, de la dimensión fractal y del número de células que se midieron en cada experimento. Y acá está la comparación, ¿no? de cómo son esos valores con respecto a lo que habíamos observado en el coloide. Esta tablita que estamos observando acá son los valores que estaban en el coloide. Como podemos ver, pues, por ejemplo, este CEDA, el tamaño del agregado, no varió mucho, tampoco la dimensión fractal no varió mucho, pues no se esperaba una variación porque pues esto ya estaba cerca del 3, entonces pues esto también quedó alrededor del 3, de agregados bastante compactos. Pero lo que nos interesa más que todo es esta parte de acá, la parte que se obtiene con el análisis de Hartsferd, que son el FP, que es el número de partículas que hay en un volumen Hartsferd, y esta cantidad delta N, que esta cantidad delta N la calculamos como el número de partículas que hay en un volumen Hartsferd menos el número de partículas que hay en un volumen Hartsferd, considerando la suspensión coloidal. Si esto es más o menos cero, eso quiere decir que no hubo un cambio, como podemos ver acá, esto es casi cero, es decir, que para las muestras 13 NP y para la muestra 24 NF no hubo un cambio significante o significativo entre el número de partículas que hay en el agregado, comparando la célula, comparando con la suspensión, pero para la muestra 11 sí hubo una gran diferencia, y esta diferencia es positiva. Y si esta diferencia es positiva, esto quiere decir que la agregación en la célula es mayor que la agregación en la suspensión coloidal. También podemos ver acá un poco de diferencia en los rayos de Hartsferd. Podemos ver un poco de diferencia. Son relativamente menores, un poco menores. Eso quiere decir que pues, las nanopartículas están más comprimidas o más cercanas unas de otras. Entonces, efectivamente, pues la agregación mecánica, resultado de la endocitosis, cambió el estado de estructuración de las nanopartículas o de agregación de las nanopartículas en el entorno celular. Las volvió un poco más esféricas y las volvió un poco más cercanas unas de otras, y pues el número de partículas que se pueden observar, que se están formando los agregados, también aumentó. Ahora analicemos el factor de estructura. El factor de estructura lo podemos analizar haciendo la relación entre la intensidad dispersada, o sea, el patrón que obtuvimos del factor de forma esférica, dividido el factor de forma esférico. Entonces, si hacemos esa relación de una forma indirecta, podemos medir el factor, o podemos calcular el factor de estructura S de Q. Y estos son los resultados. Y miren que se corresponden muy bien a lo que habíamos interpretado, lo que habíamos dicho, o lo que habíamos definido para cada uno factor de estructura. Cuando observamos este factor de estructura, que es una caída bastante abrupta del S de Q con relación al Q, pues está representado, esto está diciendo que tenemos un factor de estructura tipo masa fractal. Cuando observamos estas oscilaciones, tenemos un factor de estructura tipo Hartsferd. Y cuando observamos, pues como en el caso de acá, que hay una caída, y aparte de esa caída hay oscilaciones, pues esta caída es el masa fractal y esta parte de acá es el Hartsferd. Entonces, como que utilizar acá para las muestras 11 y 13 los dos factores de estructuras fue correcto. Y para acá, pues para utilizar para la 26 y para la 24, utilizar el Hartsferd también fue correcto. ¿Qué es lo importante acá? Y qué es lo que quiero que recalquemos acá, es la posición de estos picos. La curva negra es el factor de estructura para la nanopartícula, y la curva azul es el factor de estructura para la nanopartícula dentro de la célula. Como pueden ver, para la curva azul está corrida hacia la derecha, es decir, hacia valores de Q más grandes. Y como Q es inversamente proporcional al tamaño, entre Q más grande, R más chico. Entonces, este primer pico de acá me está dando razón del radio de correlación de las nanopartículas.
Y para todas las células, para todas las nanopartículas en las células, lo que podemos observar es que ese radio de correlación se corrió hacia la derecha, lo cual me quiere decir que ese radio de correlación es más pequeño, por lo tanto las nanopartículas están más agregadas. Y aquí fue importante para la muestra 26F que casi no obtenemos o hay muy poca contribución del factor de estructura, como si la nanopartícula de alguna forma dentro de las células se hubiera desagregado, más o menos. Más o menos se lo podría interpretar así. Pero lo importante o lo interesante acá de esta imagen es que pudimos observar que el radio de correlación disminuye. Bueno, finalmente entonces ahora tenemos que calcular el uptake. Entonces, como se dijo anteriormente, esta cantidad delta eta, que se llama el contraste o scattering density, depende de la concentración de nanopartículas. ¿Cómo depende? Cuando yo tomo mi modelo matemático y lo hago tender a cero, entonces la intensidad cuando Q tiende a cero simplemente va a depender de estas tres situaciones. NP, que es la cantidad de nanopartículas o la densidad volumétrica de nanopartículas, el valor medio del cuadrado del volumen de cada nanopartícula y el contraste elevado al cuadrado entre la matriz y entre la nanopartícula y la matriz. Por lo tanto, entonces aquí voy a despejar NP, que NP me dice el número de partículas por volumen, y pues será esta cantidad evaluada en Q0 y dividida por esta cantidad. Que todo esto lo puedo medir, ¿no? Yo puedo tomar mi patrón y ver cuál es la intensidad cuando Q tiende a cero. Como tengo la distribución de tamaño, puedo calcular el volumen medio y pues este eta es un parámetro de ajuste. Entonces todos estos datos los tengo y puedo calcular cuánto vale NP. NP me dice el número de partículas por volumen, pero el uptake usualmente se da en masa. Entonces, si yo quiero masa sobre volumen, pues debo multiplicar esta cantidad por la masa. Y la masa de nanopartícula la puedo calcular como la densidad volumétrica de la nanopartícula por el volumen medio. Entonces, esto de acá me está dando razón de la masa, esto de acá me da razón del número de nanopartículas por volumen, y si hago la multiplicación, pues ahora lo que tengo es la concentración de nanopartículas expresada como masa por unidad de volumen. Entonces, ya tengo la concentración. Ahora puedo calcular el uptake, porque el uptake es esa concentración dividido la concentración de células. Y como la concentración de células también la conozco, entonces finalmente el uptake lo puedo calcular de esta forma. Donde, como les dije, todas estas cosas las puedo medir. La densidad de la nanopartícula la conozco, es magnetita. Estos volumen medios y el volumen medio de B, el valor medio, perdón, de B cuadrado los puedo calcular a partir de la distribución de tamaño. Delta eta, como les dije, es un parámetro de ajuste, lo tengo para todos mis datos, y este parámetro lo puedo calcular extrapolando la curva cero, y pues este parámetro lo controlo con la cantidad de células que puse a medir, que es más o menos, varía entre 1 millón y 2 millones. Y aquí tengo esos parámetros justamente. Tengo el número de células, más o menos que varía entre 1.5, 1 millón, 2 millones de células por centímetro cúbico, el parámetro de la intensidad evaluada cuando Q igual a 0, y pues con eso puedo obtener el uptake, que miren para acá, este uptake es calculado con SAXS y lo comparamos con el uptake calculado con otra técnica que es espectrofotometría. Y miren que los valores son muy similares, no son iguales, pero son dentro del error, son bastante similares, por lo cual entonces podemos decir que nuestra forma de calcular el uptake o calcular la concentración utilizando SAXS, pues es una forma bastante buena y está dentro del error, y nos permitiría desarrollar experimentos con SAXS para calcular la concentración de nanopartículas en entornos celulares. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que podemos utilizar SAXS para determinar la morfología y estado de agregación de nanopartículas en entornos celulares. Estos resultados demuestran que dentro de las células las nanopartículas se encuentran más compactadas en comparación con la suspensión coloidal. Pudimos utilizar SAXS para determinar el uptake de nanopartículas internalizadas por células B16F0, y pues estos resultados son comparables con los obtenidos utilizando otras técnicas. Finalmente, pues quiero agradecer a las instituciones y personas que hicieron posible este trabajo, principalmente al Instituto de Física de La Plata, con los investigadores Marcela Fernández Barrap, Pedro Mendoza Celis,
Elisa de Sousa, que pues, hicieron parte de esta investigación, el Instituto de Química y Físico-Química Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, que nos brindaron mucha ayuda con la parte de los cultivos celulares, al Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, al Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona y pues al Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón en Campinas, donde se hicieron todos estos experimentos. Algunas referencias que se utilizaron acá en este trabajo. Y pues finalmente, muchas gracias y ahí está mi correo electrónico si necesitan alguna información o alguna colaboración, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Un aplauso ahí. Y un aplauso muy bueno. Lindo el seminario. Sí, sí, muy bueno, muy claro. didáctico. Sí, muy claro, muy claro. Y eso que yo no sé, no trabajo con temas de nanopartícula, pero la verdad que muy claro. Bueno, no sé, queda abierto el espacio a preguntas. Ahí si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono y iniciar este espacio. Sí, es una pregunta medio general la mía, Diego. Evidentemente, SACS es complementario al TEM porque uno mide una cosa que no puede medir el otro, así que viene excelente. Eso me pareció buenísimo. Y las caracterizaciones impecables, porque realmente es fundamental saber con qué herramientas estás contando para después hacer algún tipo de aplicación. Y lo que yo te quería preguntar es si ustedes habían avanzado algo así en el tipo de, algún tipo de aplicación concreta, digamos, como, no sé, trabajaron de alguna manera con nanopartículas metidas en un material in vivo, digamos, células en vivo, ¿o no? Sí, justamente antes de hacer ese trabajo, porque empezamos, como todo en la ciencia, todo se hace en paralelo, hicimos experimentos con las nanoflores, con las muestras 24 y 26, y esas las utilizamos en sistemas ex vivo. Hicimos los tumores, pues, implantaron tumores en los ratoncitos, y los tumores se analizaron ex vivo y pues vimos que efectivamente estas estructuras tipo nanoflores, que son bastante compactas y esa agregación es bastante permanente, producen mucha más energía en forma de calor que las nanopartículas cuando no están agregadas, cuando no están compactadas de esta forma. Y eso nos permitió pues calentar y observar aumentos de temperatura en tumores por encima de 10 grados centígrados, que es una temperatura terapéutica, como se llama usualmente, o sea, para producir hipertermia magnética sin producir ablación térmica, o sea, sin producir una quemadura, se necesita que el aumento de temperatura sea alrededor de 10 grados centígrados por encima de la temperatura corporal. Entonces, esto se logró en tumores ex vivo. El reto de hacerlo in vivo es la termorregulación del organismo. Entonces, cada vez que se quiere aumentar 1 grado centígrado del tumor, el organismo, el ser vivo, intenta bajar 1 grado centígrado. Entonces, ese es un reto, o sea, para los experimentos in vivo, un reto es justamente la parte de la termorregulación, de que se necesitaría dosis más altas para producir calentamientos mayores o calentamientos terapéuticos. Pero sí, hemos llegado hasta la parte ex vivo. Hasta la parte ex vivo, digo, con éxito. Sí, así es. Gracias. Bueno, ahí se me ocurre otra pregunta. Si tenés ese problema de que el organismo reacciona tratando de bajar la temperatura cuando aparecen células cancerígenas, digamos, entonces vos tendrías que poner más dosis. ¿Y qué tan seguro sería para el organismo poner más cantidad de nanopartículas entonces?
Claro, ese es el reto, porque el reto es no pasar la dosis citotóxica. Entonces, ahí hay un reto bastante importante y es justamente disminuir la dosis, pero mejorar el calentamiento a bajas dosis. Entonces, Claro. seguramente este tipo de formulaciones tipo nanoflor no serían las más adecuadas, pero entonces se buscaría formulaciones tipo nanocubos, que pues por su anisotropía magnética permitirían un calentamiento mayor a dosis menores. Entonces, digamos que pues, ese es como el reto de buscar una nanopartícula que produzca una gran cantidad de energía a bajas dosis. Ah, perfecto. Bueno, pero, o sea, ya estuvieron pispeando por dónde seguir. Correcto, sí, sí. Sí, la Bien. respuesta es que las nanopartículas tengan una alta anisotropía magnética para poder hacer este tipo de aplicaciones. Ah, perfecto. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Lo mismo, poder abrir el micrófono y tiene libre camino para preguntar. No. Hola, buenos días, ¿me oyen? Buenos días. Perfecto, Sí, Cristian. buenos días. No, primero, felicitaciones, profe, muy lindo el trabajo. Tenía una pregunta. Entiendo un poco que en esa gráfica para ver la forma de las partículas, eh, ese tipo de función gaussiana, pues delimita una forma esférica. No sé si estoy correcto. ¿Cómo correlaciona o ajusta a los datos pues, obtenidos a ese tipo de forma para definir el tipo de estructura? Mm, eso sería. Bien, como le decía Lucía, SAX es una técnica complementaria. Usualmente, si yo tengo un patrón de SAX, si no tengo buen ojo, si no sé mucho de SAX, o sea, no podría hacer mucho. Sí, porque digo, bueno, ¿qué veo de esta curva? Pues veo oscilaciones, veo caídas, veo una disminución de intensidad, pero pues, ¿cómo sé si son esféricas? Si utilizo un factor de forma esférico, un factor de forma tipo Corchel, que me van a dar la misma forma de la curva, bueno, con pequeñas variaciones, pero así en el aire, viendo en el aire, la curva va a ser la misma. Entonces, justamente para eso, lo que necesito es una técnica complementaria que me permita definir si efectivamente esas nanopartículas son esféricas, son Corchel, son ausadas, son tipo aguja, son huecas, son lo que sea. Y para eso, pues se utiliza la microscopía. La microscopía ya estoy viendo, entonces puedo decir, sí, efectivamente, la muestra 3NP son esferitas. Bueno, no son tan esferas, pero pues para un modelo físico-matemático voy a suponer que son esferas. Entonces ya sé que mi factor de forma para ajustar esta curva debe ser un factor de forma esférico. Si es un factor de forma cilíndrico, pues estoy cometiendo un error porque no veo cilindros en TEM. Sí, entonces, en TEM, la microscopía me está dando mucha información acerca de qué es lo que yo debo utilizar en el modelamiento. También, por ejemplo, acá yo puedo medir o puedo hacer una distribución de tamaño de partícula y puedo ver qué forma de tamaño de partícula, o que mejor dicho, qué función de distribución de tamaño de partícula me ajusta a estos histogramas. Entonces, puede ser una gaussiana, puede ser una log normal. Usualmente pues son gaussianas, pero para las cuestiones de modelamiento se utiliza el log normal, porque la gaussiana pues puede moverse a valores negativos del radio y físicamente pues un radio negativo no tiene interpretación física. Entonces al utilizar una función log normal, que es una función gaussiana modificada por sacado el logaritmo de la función gaussiana, pues evito que el radio se vaya a valores negativos y siempre voy a tener valores positivos del radio. Entonces, por el aire, pues viendo la curva, para un trabajador experimentado de SAX, viendo la curva dirá, esto es tanto. Como les dije, pues más o menos estas oscilaciones me dan razón de la polidispersidad, del tamaño, o sea, el tamaño de la partícula. Si yo me voy, por ejemplo, para acá abajo, entonces digo, esto cayó acá, el tamaño es más o menos
2π/10⁻⁴, entonces más o menos tengo el tamaño medio de la nanopartícula, pero bueno, pero para una apreciación mucho más exacta, pues tengo que hacer acá un análisis complementario, puede ser TEM, puede ser FM, algo que me permita determinar la forma y el tamaño de la nanopartícula para que mi modelo sea bastante correcto. Sí, funcionan espectacularmente como complemento. La verdad es que es anillo al dedo, ¿no? Sí, así es un complemento extraordinario. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una, pero es más, puede ser por desconocimiento del tema, pero perdonen si digo una burrada. ¿Hay técnicas, existen técnicas así de caracterización macroscópicas? Por ejemplo, no sé, modelando un circuito eléctrico equivalente y analizándolo por radiofrecuencia o algo por el estilo y no tan microscópicas, para la caracterización, digamos, de esa fagocitación de las nanopartículas dentro de las células, digo, ¿no? La verdad no conozco un modelo que sea de ese estilo, pero creo que se podría plantear, ¿no? Por la forma como se hace la producción de calor, se podría plantear. Los modelos que están obviamente son modelos electromagnéticos, son modelos 100% electromagnéticos, lo que te calculan es el área bajo la curva de magnetización que te da la energía magnética, y pues esa área es proporcional a la energía, y por la energía suponemos que toda esa energía se transforma en energía térmica. Hablando desde ese punto de vista, se podría pensar en plantear un tipo de modelamiento. La verdad, desconozco si los hay, no los conozco, pero no me parecería raro que los hubiese. Claro. Y después tengo otra, no sé si existen técnicas externas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para aumentar, ¿no? esa tasa de inserción de las nanopartículas en la célula, por ejemplo, vibraciones mecánicas, como para, digamos, como, pensándolo como una especie de mezclado perfecto dentro, darle movimiento a esas nanopartículas, es decir, se emplea o no. Tanto como vibraciones mecánicas, pues hay que ser un poco cuidadoso porque la célula es un ente vivo, entonces y aparte es un ente vivo bastante delicado, que si le aumenta mucho la temperatura, si le cambia la atmósfera, empiezan a tener estrés y se mueren. Entonces, por ejemplo, habría esa complicación, ¿no? de poner, por ejemplo, un sistema de vibración, pues habría que ver si la célula resiste. Lo que sí se hace, por ejemplo, es que la célula no se la tiene en agua, sino que puede ser en PVC, en una solución fosfatada, en un buffer fosfatado, o en medio de cultivo. Y estos medios de cultivo son líquidos bastante complejos y usualmente la nanopartícula precipita en estos medios. Entonces evito que la nanopartícula quede en suspensión y pues la nanopartícula va a precipitar, y como la célula crece en superficie, entonces la mayor cantidad de nanopartículas va a precipitar y va a estar sobre la superficie de las células. Lo que se puede hacer también es colocar, por ejemplo, un imán abajo, y eso también te asegura que muchas más cantidades de células lleguen a la superficie. Y un experimento muy bonito que hicimos con Marcela Fernández y con Pedro Mendoza en el IFLP fue organizar los endosomas. Después de que la célula fagocitó las nanopartículas, le pusimos imanes, no abajo, sino a los lados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos a ver TEM, veamos que todos los endosomas estaban organizados uno detrás del otro. Entonces, eso es otro ordenamiento magnético también bastante interesante, que podría servir, por ejemplo, para aumentar la cantidad de temperatura que se puede producir, porque pues estás organizando magnéticamente los endosomas, eso genera interacciones, esas interacciones pues finalmente se reflejan en energía, y esa energía se la puede utilizar como temperatura, como energía térmica. Es decir, se organizaron alineados dentro de la célula ya, dentro del endosoma. Sí, sí.
Qué maravilla, claro. Qué bárbaro, sí. Es Déjame, yo busco, a impresionante. ver si me dan un par de minutitos. Sí, sí, sí. Yo busco esas imágenes que son muy interesantes, la verdad. Bueno, mientras tanto te agradecemos, Diego. Ahí escribieron por el chat, agradeciéndote, felicitándote. Y hubo alguien que puso feliz día. No sé por qué será. Sí, hoy no sé No, qué día es. no sé, O será feliz como día, pues, un deseo de buen día, que tengas lindo claro, día. está bien, hay que tenerlo todos los Genérico, días. claro, que Eh, tengas un lindo día. claro, A mí me parecen realmente, bueno, maravillosos los experimentos que han hecho acá en el Instituto de Física. Hasta un cierto lugar yo sabía, pero después uno se dedica a una cosa, después vos te volviste a Colombia, entonces no tenía muy en claro hasta dónde habían llegado, pero ese experimento que vos decís de alinear adentro del endosoma, claro, es una maravilla, ¿no? Manejar desde adentro las cosas, impresionante. ¿Estamos viendo acá? Sí, ahí está. sí, 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 te veo. ¿Esa es tu tesis? Esta es mi tesis, sí. Esta la pueden ver, está en el repositorio de la universidad, así que Está bien. acá está. Miren, Ah, ahí estaba lo que vos decías. miren cómo los endosomas empiezan a alinearse uno detrás Sí, del otro. Sí, Y aparte se ven como alargados en la dirección de aplicación del campo. claro. Algo claro, así sí. como deformados. Correcto. Entonces, esto podría servir de alguna forma. Nunca lo exploramos dentro de lo que es hipertermia, pero podría servir. Podría Para servir. aumentar la temperatura. Correcto. Claro, Correctamente. para ser más eficiente, claro. Hicimos varios experimentos. Ahora les quiero mostrar si sale acá la foto del portamuestras que hicimos para hacer estos experimentos. Acá está. Esto fue lo que diseñamos, más o menos, Ah, mira. una grande. Esta es un ferrofluido, pues, para Ajá, ver, lo hicimos para ver un poquito la concentración. Dos imanes permanentes. claro. En todo el centro geométrico, pues estaba el centro geométrico de la disposición, estaba el centro geométrico del cultivo celular, y pues más o menos está la distribución de nanopartículas en el cultivo, ¿no? Obviamente, pues están la parte más negra más cerca de los imanes, pues por la interacción magnética entre los imanes, pero pues siempre tenemos esas nanopartículas en el sistema. Entonces lo que vimos fue eso, que los endosomas finalmente se unen uno detrás del otro, y pues eso podría de alguna forma servir para mejorar el calentamiento de los tumores, ¿no? Y seguramente, Claro. sí, 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 sí. La verdad espectacular, me parece muy lindo este experimento, sí, sí. Claro, yo no conozco mucho del tema, pero bueno, oyendo y escuchando seminarios, qué sé yo, uno aprende. Perfecto, sí, me parece impecable. Sí. Bueno, felicitaciones, Diego, porque la verdad que el trabajo que hiciste Gracias. fue espectacular. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jessica, a todos por la invitación. Bueno, Bueno, nos alegra mucho muchas verte después de gracias. tanto tiempo. Igualmente, un placer verlos. Muchas gracias, muy lindo el seminario. Bueno, nada, agradecerte y agradecerte por participar acá de estos ciclos de seminarios y vamos cerrando la sesión. Así que nada, agradecemos a Diego ahí. Eh, Le envío un Bueno, aplauso acá. un aplauso muy grande de parte de todos de acá de La Plata. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y muy Te bueno verlos, mando me alegra un beso verlos. muy grande y que Igualmente, sigan un bien. abrazo para Chao, todos. Diego, hasta luego. Hasta prontito. Un abrazo, Gracias. Diego. Chao. Chau, chau. Chao.